Marco teórico o teoría del método. La interpolación es averiguar el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando se conocen algunos de los valores que toma uno y otro lado de dicho intervalo, y no se conoce la ley de variación de la magnitud. En ciertos casos, el usuario conoce o la persona conoce el valor de la función de x en una serie de puntos como x1, x2 o hasta xn, pero no conoce una expresión analítica de la función de x que permita calcular el valor de la función para un punto arbitrario. También existen los splints. Estos existen ya que hay casos en que una función de n más 1 puntos se puede determinar exactamente un polinomio de grado n, donde se puede llegar a obtener resultados erróneos por causa de los errores de redondeo. Una alternativa es aplicar polinomios de grados más bajos o también a subconjuntos de los puntos dados. Estos polinomios son llamados funciones splints. Para el splint cúbico tenemos tres partes, una que va desde -2 hasta -1, otra que va desde -1 a 1 y la última que va desde 1 hasta 3. Una de ellas se compone de una función cúbica, lo cual cada una de ellas requiere 4 coeficientes. Para poder determinar estas 4 coeficientes necesitaremos del sistema de ecuaciones. Ya que queremos calcular los coeficientes, necesitamos construir dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones en general para n partes se requieren 4n coeficientes, siendo necesario contar con una estrategia para obtener siempre el número adecuado de ecuaciones. Empezamos a explicar los puntos en dos tipos. Uno, están los puntos extremos y puntos interiores. Los puntos extremos son el primero y el último. Los puntos interiores son todos los demás. Como nuestra función se compone de n partes, tendremos n más 1 puntos por interpolar. Estos n más 1 puntos, dos puntos son extremos, n menos 1 puntos son interiores. Lo primero que se debe garantizar es que la función interpole los datos y que sea continua. Para ellos consideramos primero los puntos interiores. Estos puntos se caracterizan por involucrar dos funciones. Un ejemplo de ello es el punto -2, 3 y el punto 3, -1. Son puntos extremos. Por otra parte, el punto -1 a 1 y el punto 1 a 2 son puntos interiores. Esto significa que el punto -1 a 1 se tiene que la función s sub 1 evaluada en -1 nos da 1, pero también que la función s sub 2 evaluada en -1 nos da igual. Del mismo modo, para el punto 1 a 2, s sub 2 a 1 nos tiene que dar 2 y también s sub 3 evaluada en 1 da 2. En general, esto ocurre para cada uno de los puntos interiores, dado que cada punto interior nos da dos ecuaciones. Tendríamos 3n total, 2n menos 2 ecuaciones. Al caso de los puntos extremos, dado que cada uno de ellos considera solo una ecuación, para las demás ecuaciones será necesario considerar la derivada. La primera condición será continuidad en la primera derivada. En los puntos interiores, con el fin de evitar que los puntos en los cuales se unen las funciones terminen con puntos pronunciados. Aunque estos son numerosos puntos interiores, tendríamos n menos una ecuación. Es del mismo modo, se solicita continuidad en la segunda derivada, con el fin de mantener la concavidad, lo cual hará que los puntos en los cuales se unen las funciones sean mucho más suaves, por lo que tenemos en total 4n menos 2 ecuaciones, lo cual nos da un faltante de 2 ecuaciones. Estas dos ecuaciones se puede considerar de la siguiente forma. Dado que estamos interpolando, no tenemos información antes ni después de los datos. Esto significa que no podemos hacer mayores hipótesis, por lo tanto, una condición que se suele colocar es la siguiente. En la segunda derivada, en el primer y último dato sean iguales a 0, esto con el fin de no tener ninguna hipótesis acerca de la concavidad de la función. Estas dos últimas ecuaciones se suelen conocer como condiciones de frontal lateral. Teniendo en cuenta el problema, tendríamos estas 6 ecuaciones en cuanto a lo que corresponde a la interpolación de los datos. Como se observan los puntos interiores, que en este caso son x igual a -1 y x igual a 1.
aportan 4 ecuaciones, mientras que dos puntos extremos aportan 2 ecuaciones. Una vez realizadas las operaciones, obtenemos las 6 ecuaciones, por lo que se procede a las condiciones que involucran a la primera derivada. Debemos tener presente que la primera derivada de cada una de estas funciones es de esta forma. Es 3a sub k por x al cuadrado más 2b sub k x más c sub k para nuestro problema con k de 1 hasta 3. Teniendo en cuenta que x igual a menos 1 y x igual a 1 son nuestros puntos interiores, debemos garantizar que la primera derivada de s sub 1 y la primera derivada de s sub 2 al evaluarse en menos 1 den el mismo resultado. Del mismo modo, para la derivada de s sub 2 y la derivada de s sub 3 en el punto 1. Esto dará lugar a dos ecuaciones, las cuales al realizar las operaciones quedarían descritas de la siguiente manera, dejando todas las variables en el lado izquierdo, teniendo así a la derecha una igualdad con un número. Para la continuidad de la segunda derivada se procede de manera similar que la primera derivada. De esta forma se obtienen las siguientes ecuaciones. Por último, para las ecuaciones restantes consideramos condiciones de frontera natural, es decir que la segunda derivada en el primer y en el último punto darán 0. En cada caso, así al hacer las operaciones obtenemos estas dos últimas ecuaciones, y esto se reduce a la resolución del siguiente sistema de ecuaciones. A continuación vamos a realizar un ejemplo con el desarrollo de splines cúbicos. Para este caso nos vamos a basar en los datos correspondientes al censo de una población en miles de habitantes. En pantalla se muestra una tabla que resume los datos obtenidos. Para este caso se puede observar que el número de habitantes desde el año 1950 hasta el año 2000 crece cada 10 años. Entonces, para este caso vamos a definir a la variable años como X y a la variable número de habitantes como Y. Aquí es importante recordar que el método de splines cúbicos lo que nos permite es encontrar una serie de funciones de tercer grado que son relacionadas entre sí por intervalos que nos proporcionan pues una aproximación a la función real. Para ello es necesario encontrar las subfunciones S sub 0, que en este caso se contemplan entre los años 1950 a 1960, S sub 1, que se encuentra en el intervalo de años de 1960 a 1970, S sub 2, que contempla los años 1970 a 1980, S sub 3, que contempla el intervalo de tiempo de 1980 a 1990, y S sub 4, que contempla los intervalos de 1990 al 2000. Las ecuaciones correspondientes a cada subfunción se muestran en pantalla al lado de la gráfica. A continuación realizamos el cálculo del número de incógnitas con la fórmula n-1 por 4. En este caso n corresponde al número de puntos dados, es decir 6, lo que nos indica que tenemos 20 incógnitas para las cuales debemos plantear 20 ecuaciones. Comenzaremos obteniendo las primeras ecuaciones a partir de las evaluaciones de cada subfunción para cada intervalo. Como se observa para el caso de la subfunción S sub 0, se evalúa tanto para el año 1950 como para el año 1960. Para la subfunción S sub 1, se evalúa para el año 1960 y 1970. Así se hará con las subfunciones restantes y allí obtendremos nuestras primeras 10 ecuaciones. Para encontrar las 10 ecuaciones restantes debemos tener en cuenta que cada una de las subfunciones está unida por la pendiente y para su cálculo es necesario encontrar la derivada de cada una de las subfunciones, por lo cual obtendremos 4 ecuaciones más igualando la primera derivada de cada subfunción, es decir, la derivada de S sub 0 la vamos a igualar con S sub 1, S sub 1 con S sub 2, S sub 2 con S sub 3 y S sub 3 con S sub 4. Para hallar las siguientes 4 ecuaciones
realizaremos el mismo proceso pero con la segunda derivada y las dos ecuaciones faltantes se realizarán evaluando con la segunda derivada los puntos externos, es decir, para el año 1950 y para el año 2000, e igualándolos a cero. Aquí se muestra el cálculo de la primera derivada de las 5 subfunciones. Nótese que la derivada de la función s sub 0 y la derivada de la función s sub 1 se igualan y se evalúan en el punto x sub 1, es decir, el año 1960. Para la ecuación número 12 se realiza el mismo procedimiento. La función derivada de s sub 1 y la función derivada s sub 2 se evalúan en el año 1970 y se igualan. Las ecuaciones 13 y 14 se realizan siguiendo el mismo procedimiento. Como mencionamos anteriormente, obtendremos 4 ecuaciones más a partir de las segundas derivadas. En pantalla se muestran las segundas derivadas de las 5 subfunciones iniciales. El procedimiento a seguir es el mismo que con las primeras derivadas. En este caso, la segunda derivada de la función s sub 0 y la segunda derivada de la función s sub 1 se igualarán y se evaluarán en el punto x sub 1, es decir, para el año 1960. Allí obtenemos la ecuación número 15. Para las ecuaciones número 16, 17 y 18 se realiza el mismo procedimiento. Si nos fijamos, las ecuaciones halladas con la primera derivada y con la segunda derivada eran evaluadas desde los puntos x sub 1 hasta el punto x sub 4, es decir, los puntos internos. En esta ocasión vamos a tener en cuenta los puntos externos correspondientes al año 1950 y al año 2000. Estos van a ser evaluados en las derivadas extremas, es decir, la segunda derivada del punto s sub 0 y la segunda derivada del punto s sub 4, y se igualan a 0. De allí obtenemos las ecuaciones 19 y 20. Aquí se pueden observar las 20 ecuaciones previamente planteadas para poder hallar las 20 incógnitas. Aquí se muestra la matriz planteada para nuestro sistema de ecuaciones de 20 por 20. Nosotros nos vamos a ayudar con un software para solucionar y para obtener el valor de todos los coeficientes. Luego de realizar la solución de nuestra matriz de 20 por 20, reemplazamos los resultados obtenidos en cada una de las subfunciones. Aquí ya tenemos nuestros splines naturales cúbicos. Estas ecuaciones nos permiten hacer estimaciones sobre datos que nos pidan. Por ejemplo, si nos pidieran estimar la población para el año 1965, buscamos el rango que contenga el año que deseamos analizar. Para este caso, la función s sub 1, que contempla el intervalo desde 1960 a 1970, será la ecuación que utilizaremos. Lo único que debemos hacer es desarrollar los cálculos reemplazando x por el año necesario, en este caso 1965. De aquí obtenemos que la población estimada para el año 1965 es de 144.000 habitantes. Con base en los splines cúbicos como nuestro método numérico, se soluciona el problema en Excel como se muestra a continuación. En primer lugar, se colocan los datos de la temperatura versus la profundidad del lago Plate en Excel y se colocan los intervalos que se utilizarán para desarrollar las respectivas ecuaciones utilizando dicho método. Para sacar el número de ecuaciones o incógnitas que se deben realizar, se utiliza la fórmula n-1 por 4, en donde n es el número de puntos dados. En este caso, el número de puntos son 8. Reemplazando en la ecuación dicha anteriormente, el número de ecuaciones a encontrar son 28. Posteriormente, mediante un sistema de ecuaciones, se sacan las ecuaciones generales y con base en estas se realizan las ecuaciones tanto de la primera y la segunda derivada como de los puntos externos. Se comienza a evaluar las subfunciones 2 veces para cada intervalo, dando en total 14 ecuaciones. Mediante esta evaluación se encuentran las primeras 14 ecuaciones y se dispone a encontrar las 14 restantes. Para encontrar las 14 incógnitas restantes es necesario hacer una evaluación de los puntos tanto internos como externos. Esto se evidencia en estas fórmulas.
Por esta razón se iguala la primera derivada de cada función, como S0 igual a S1, S1 igual a S2, S2 igual a S3 y así sucesivamente. Y luego se hace lo mismo con la segunda derivada. Luego de tener las ecuaciones tanto de la primera como de la segunda derivada, se evalúan los puntos externos igualando a cero para tener las últimas dos ecuaciones. Luego de tener el sistema de 28 ecuaciones, se resuelve cada ecuación realizada y se colocan los resultados en una matriz. En la matriz, como se muestra en el video, se comienzan a ordenar los resultados de la ecuación general y luego se colocan los resultados de las ecuaciones de la primera y de la segunda derivada. Por último, se colocan los resultados de las ecuaciones de los puntos externos. Una vez tengamos nuestra matriz hecha, 28 por 28, lo que vamos a hacer es apoyarnos en un solucionador de matrices online. En este caso, es muy intuitivo y muy fácil de usar. Y aquí vemos cómo se utiliza. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar nuestros valores. Entonces, vamos rápido a este apartado y tenemos que escribir pues todas las columnas. Entonces, 11.852,352. Ahora tendremos que hacer uno por uno esto. Y la igualdad, pues los valores correspondientes. Se va a pausar el video mientras se escriben todas las matrices, todos los números de la matriz. Una vez terminados de anotar todos y cada uno de los datos, hay que tener en cuenta que los valores de la igualdad siempre van en la última casilla. Y bueno, aquí debemos elegir alguno de los métodos y eso es a criterio propio. Entonces, cualquiera de los métodos. Esto lo que indica es cuántas fracciones quiere que sean mostradas. Lo que nosotros vamos a hacer es dar solución por la regla de Cramer. Este proceso es un poco demorado, así que vamos a pausar mientras se hace la solución. Una vez el programa termina de solucionar, lo que nos va a mostrar es un paso a paso en cómo hizo esta matriz. En este caso no nos vamos a detener porque no nos importa el proceso, nos importa el resultado. Entonces vemos que es un proceso muy largo y este programa es muy útil porque acordar por eso. Y listo, aquí ya tenemos la solución de las ecuaciones. Vamos a pausar para poner todos estos datos en una tabla que sea muchísimo mejor. Ahora, los datos resultantes los podemos poner en una tabla y con ellos graficarlos. Y con ellos graficarlos. Con esto ya nos da una visión más general en cómo se comporta. Al ya tener graficados los valores con respecto a los valores originales del problema, lo que obtenemos es esta gráfica, donde rojos son los datos que hemos obtenido de los splines cúbicos y pues azul los datos del problema. Y ya podríamos decir que solo en la mitad de los datos se obtiene un valor positivo. Y ya después de cierta profundidad se va a tender, pues no va a tener temperatura ni a ninguno de los lados. Con esta matriz se plantean los polinomios para obtener las ecuaciones finales de los splines cúbicos naturales y finalmente hallar la solución del problema.